Arratsaldeon, eskerrik asko, etortzeagatik. Bueno, estamos una vez más en familia, pero hoy tenemos un privilegio de recibir a gente que tiene, pues, un historial periodístico importante, a Luis, que ya le conocéis, que es un amigo de esta casa también, y a Xavier. Xavier le conocéis bien por la televisión y que es de los pocos periodistas, y lo voy a decir claramente porque también he sido periodista, soy periodista honesto y que trabaja para la verdad. Pero antes de todo, yo hoy me acuerdo de un día especial donde Zarautz se movilizó, unas 2000 personas nos fuimos en manifestación por el malecón para protestar los fusilamientos que hubo el 27 de septiembre del 75, donde fueron fusilados, asesinados, hay que emplear las palabras como son, 2 de ETA y 3 del Grapo, y uno de ellos casualmente era Chiqui, que conocimos, Paredes, que era de Zarautz. Y lo triste de toda esta historia es que les fusilaron porque Franco, que estaba en el lecho de la muerte, murió 2 meses más tarde, y estando en ese lecho de la muerte terminó su dictadura con 5 fusilamientos. Y hay que recordar, y eso es historia, y por eso especialmente pues este día lo tenemos que recordar. Y Zarautz se portó bien para reaccionar contra esta dictadura a pesar de la represión que hubo luego. Bueno, yo simplemente os voy a explicar rápidamente lo que consiste. Vamos a hacer una primera parte, muy rápida, con Luis, que vamos a hablar, porque hoy hablamos de los periodistas, por eso están aquí nuestros invitados, y vamos a hablar de la época donde hubo unas amenazas claras, rotundas, contundentes por parte de la banda terrorista, y no solo de la banda terrorista, de la izquierda abertzale contra periodistas que trabajábamos para contar por lo menos la verdad. No éramos muchos, después ya se apuntaron otros más, pero entre ellos estaba Luis, que trabajaba en el Diario Vasco y que con sus crónicas, bueno, pues denunciaba efectivamente lo que era el terror, el terrorismo y la persecución. Y la segunda parte, yo creo que os va a interesar, nos vamos a centrar más en Xavier también, que es dónde están los medios de comunicación, en qué situación estamos hoy frente a un problema que es mucho más grave de lo que creemos, que es la desinformación, los bulos, las mentiras y la falta de la verdad. Él nos explicará efectivamente cómo está un poquitín todo este mundo, pues yo creo que merece una reflexión. Rápidamente, Xavier Fortes es un periodista gallego, tenéis que insistir en gallego, de su querida Pontevedra, un periodista valiente, honesto, y un gran periodista que nunca se ha callado ante la injusticia, las injurias, que tiene unas cuantas, los bulos y las mentiras, que tanto inundan nuestra profesión. Su carrera profesional la inició en su tierra natal, Galicia. Sus primeros pasos los inició en Radio Nacional de Vigo y en la televisión gallega, donde en el 2007 fue nombrado director del Centro Territorial de Galicia. Su talante y profesionalidad, que ya destacaba entonces, le condujo a dar un salto a Madrid al ser nombrado en el 2011 director y presentador de La Noche de 24 horas. En el 2018 dirigió y presentó los desayunos de Televisión Española. Desde el 2020 vuelve hasta ahora a presentar La Noche 24 horas, que le podéis seguir todas las noches efectivamente, y os recomiendo porque da un oxígeno a toda la información intoxicadora que tenemos durante todo el día en tantos medios de comunicación. Xavier Fortes es también el hijo de José Fortes, José, le decimos en gallego, ¿no? Sí. José, no José, José Fortes, un destacado militar que formó parte, y algunos os acordaréis igual, de la UMD, una organización de oficiales que se rebeló para intentar democratizar el ejército al final del franquismo. El padre de Xavier, como varios de los compañeros que estuvieron en la UMD, todos ellos
además de ser expulsados del ejército, fueron juzgados y condenados a penas de prisión. Hace pocos días se ha conmemorado el 50 aniversario de esos acontecimientos. No voy a insistir porque podría hablar de Xavier toda la charla, así que eskerrik asko Xavier y gracias por venir. A Luis tampoco necesita presentación, pero vamos a presentarle un poquitín. Todos hemos leído desde hace varias décadas sus excelentes crónicas y artículos, tanto en el Diario Vasco o todavía en El País. Sin embargo, pocos saben, pero nos acordamos, algunos, que trabajó en los inicios de Egin, en 1977, y después en ERE, una revista que causó un gran impacto en 1979 y que fue dirigida por Genoveva Gastaminza, aquí presente con nosotros, Ongi etorri Genoveva, y que es nuestra premiada de este año de la Fundación Mario Onaindia. Luis es incontestablemente el periodista que más conoce y ha tratado el tema y el entramado de ETA y de la izquierda abertzale. Su larga carrera dilatada le ha permitido editar varios libros como Los entresijos del final de ETA, ETA la clave de la paz, o El cese del terrorismo, o del cese del terrorismo a la disolución, y un libro sobre Zapatero que se llama Ciudadano Zapatero. Cabe destacar asimismo, igual lo habéis visto vosotros, un documental, El fin de ETA, dirigida por Justin Wester, que escribió con José María Izquierdo y que relata las conversaciones entre el gobierno de Zapatero y la banda terrorista en el proceso de paz. Un documental que ha recibido premios y muchas nominaciones en los premios Goya. Premio al periodismo vasco en 2022. Luis es un premio que yo recuerdo y que no gustó mucho a los nacionalistas, pero Luis, como muchos periodistas amenazados, también se vio obligado a llevar durante muchos años escolta. Mila esker, Luis, y bienvenido también. Encantado de estar en casa. Bueno, este año hemos hecho 2 secciones del memorial que hacemos todos los años de la Fundación Mario Onaindia. Mañana entregaremos el premio a Genoveva, merecida. Y es un premio que va dirigida a ella porque para nosotros es un poco el símbolo de la resistencia periodística, y hablo del final de los años 70, de los años 80, de los años 90, inclusive de los años 2000, de la resistencia que había en el periodismo, pero era minoritario. Como fue Gesto por la Paz, que aquí hemos participado y mucha gente, era minoritario, pero estábamos al pie del cañón. Después ya todo el mundo se apuntó a ir contra ETA. Yo siempre suelo decir, y no tengo tapujos para decir, que cuando murió Franco todos eran antifranquistas y cuando desapareció ETA todos habían combatido a ETA. Mentira. Pero en fin, la vida es lo que es, ¿no? Y entonces, antes de pasar a esto, yo quiero recordar, y estamos para recordar, y nosotros los mayores sobre todo, tener en cuenta la memoria de que aquí ETA asesinó a José María Portel en 1978, que era un periodista del Correo. José María Portel, nos hemos olvidado, pero le asesinó ETA. A José Luis López de la Calle, que lleva el nombre de la agrupación de Zarauz aquí, también le ejecutó en Andoain ETA. Os acordaréis perfectamente y le conocíais todos el 7 de mayo del 2000. Otra cosa que yo repasando tal me acordaba efectivamente, pero no de la fecha, he estado mirando a José Javier Uranga, que era director del Diario de Navarra, que fue acribillado por 2 etarras y salvó milagrosamente la vida en 1980 con 11 impactos de bala por lo menos en su cuerpo. Ejercer la profesión de periodista no ha sido fácil o tarea fácil. La presión ejercida por el terrorismo y la izquierda abertzale siempre ha intentado coaccionar nuestro trabajo. Las ruedas de prensa de Herri Batasuna nos serán vetadas a varios y bastantes periodistas. Por cierto, como hace Vox actualmente ahora en las ruedas de prensa 40 años después, hoy en día. Nos llamaban chacurras de la pluma. Aparecieron pintadas con dianas e inclusive atacaban nuestras casas con cóctel molotov. Nuestros nombres aparecían a menudo con tonos amenazantes tanto en Egin como en la revista Ardibelza del amigo
Pepe Rey, Luis, te acordarás. Movilizarnos contra esta persecución no fue fácil. Un pequeño grupo de periodistas nos reunimos para dar respuesta a ETA. Recuerdo que el primer comunicado de condena lo elaboramos en mi casa en Zarauz con José Ignacio Iríbar. A él se sumaron enseguida Genoveva Gastaminza, José María Calleja, Luis y muchos más. Celebramos una reunión de adhesión de la profesión en el Hotel Ercilla de Bilbao, donde acudieron varias decenas de periodistas. Ahí empezó la reacción contra ETA cuando todo el mundo estaba callado. Con motivo del atentado frustrado contra Aurora Inchausti y su marido Juan Palomo, decidimos concentrarnos ante el pene de los Vientres de Chillida para condenar este atentado y defender la libertad de expresión. Ese mismo lugar se convirtió en un símbolo en más ocasiones. Ahora bien, antes de dejar la palabra a nuestros invitados, quiero precisar, y Luis me lo corroborará, pocos éramos los periodistas que nos atrevimos a enfrentarnos a ETA. Uno de los primeros fue mi hermano Ander, que estuvo en el juicio de Burgos con la agencia Reuter y que en 1983 se vio obligado a dejar Euskadi por las amenazas directas de ETA. Entonces yo lo que quiero ahora, antes de pasar al gordo de la charla, decirle a Luis qué sentimientos o qué recuerdos tienes tú un poquitín de toda esa época. Bueno, yo creo que básicamente ya lo has contado, ¿no? De Gorka. Entonces, yo sí quería hacer referencia brevemente, porque la parte de León es la segunda, que aquí hemos traído a Xavi desde Madrid, pero una parte un poco más desconocida, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la presencia y con el premio a Genoveva Gastaminza, ¿no? Que es la etapa de ERE, que ella fue la directora, y luego la etapa del diario Egin, que es muy desconocida también, ¿no? Egin inicialmente fue un periódico plural, quería ser el País en Euskadi, ¿no? Lo que era el País ya había triunfado en Madrid, en la fórmula de un periodismo moderno, de nueva democracia, y la pretensión era que Egin fuera el país de allí, ¿no? de Euskadi, ¿no? De aquí. Y bueno, hubo mucho voluntarismo en esa época, pero al final, no me quiero extender, se hizo con el control del periódico lo que sería la rama civil de ETA militar, ¿no? Que ya estaba funcionando. Todavía no existía Ribatasuna oficialmente, pero la rama civil ya estaba trabajando, y a través de Javier Galdeano y una serie de empresarios que eran minoría, pero tenían dinero para hacer la ampliación de capital que requería, porque Egin no llegaba al umbral de rentabilidad y los promotores iniciales no tenían dinero para ampliar el capital, se hicieron con el control del periódico y en año y medio lo controlaron del todo y nosotros nos fuimos a la calle. Lo que pasa que es precisamente lo que quería extender un poquito, ¿no? En esa redacción inicial que tuvo Egin, ya nadie se acuerda de esa etapa. Hubo un momento en que Egin fue plural, un año y medio en que Egin fue un periódico plural. En esa redacción estaba Genoveva, yo ahí me hice amigo de Genoveva, que está por ahí, que era la jefa de local y era de los pocos veteranos, pero éramos noveles, éramos todos muy jóvenes y noveles, era de los pocos veteranos que estaba en el periódico, que tenía experiencia. Por la mañana hablaremos ampliamente de eso, experiencia periodística y además muy, muy fértil, y éramos referentes, ¿no? Y entonces, bueno, esa redacción mantuvo un pulso con los empresarios, con la empresa, ya cuando la controlaba la rama civil de ETA militar. Es decir, quiero decir que el primer enfrentamiento directo que tuvimos con lo que luego fue ETA, la rama civil de ETA militar, fuimos los periodistas de aquel Egin. Fue un pulso constante y todo, quiero dar un dato, recordaros, justo después de la amnistía, ETA asesina al comandante Imaz a los pocos días y el diario Egin hace un editorial condenatorio. ¿A quién va a pensar el Egin que el Egin en 1977-78 hiciera un editorial condenatorio de ETA, ¿no? Pues lo hicimos la redacción nuestra con Mariano Ferrer, que era el director ya fallecido. Él se responsabilizó de ese editorial, pero tuvo el apoyo de toda la redacción que estábamos con Genoveva, el apoyo para que hiciera ese editorial.
Evidentemente, a partir de ahí hubo un enfrentamiento con la empresa, que ya se hizo con el control, y hubo tensiones por recuerdo. Recuerdo, por ejemplo, que una de las tensiones fue una entrevista a Mariona India. Le hicimos una entrevista a Mariona India y montaron un Cristo porque decían que le habíamos dado un trato preferente, a que venía esa entrevista, y además que la letra en que le dábamos estaba en una letra especial para destacarlo más. O sea, eran unos tíos muy obsesos. Lo único que les preocupaba eran las páginas de política y los de editoriales. Lo más les importaba, hombre, y a raíz de lo de Imaz, de la condena del atentado de ETA militar contra Imaz, pues vino. Bueno, no quiero extenderme por ahí, simplemente decir que nosotros vimos ya lo que venía esa rama civil de ETA, ese totalitarismo, lo vimos ya allí. Y bueno, es un poco lo que quería un poco añadir, porque lo demás, básicamente, yo creo, Gorka, que has contado un poco lo que vino después, luego vino todo lo que vino, ¿no? ERE, y luego vino todo lo que hemos sufrido todos los periodistas aquí. Yo me fui relativamente pronto a Madrid y ya fue otra historia, ¿no? En ese sentido, vosotros, yo también tuve amenazas en Madrid, pero los que estabais aquí, sois los que en los años 90, en fin, os enfrentasteis con ETA, y ahí ya subrayaremos, mañana más se me toca a mí hacer la laudacio, el papel de Genoveva Gastaminza en esta historia, ¿no? Yo quería resaltar un poco esto, porque lo demás, no, en fin, yo creo que vamos a pasar ya por mi lado a la segunda parte. Muy bien, Luis, entonces ya vamos, para eso le hemos traído a Xavier aquí. Yo creo que va a ser interesante de que vayamos hablando y hacemos en plan de charla, y luego pues, son las preguntas que queréis lo haremos también. Vamos a aprovechar el tiempo. Y entonces, bueno, yo como ya me he retirado de la profesión, aunque un periodista se dice que nunca se jubila totalmente, y es cierto en cierta manera, pero vemos las cosas desde otra barrera, ¿no? Los tiempos de los medios han cambiado, Xavier, de la época, te hablo yo del 77, del cambio 16, de todos los periódicos que salieron en esa época, El País, El Guin, que estabas hablando, de ella, de que había libertad de prensa de repente, de una larga y oscura dictadura, ¿no? Pero el mundo cambia tan rápidamente que estamos hoy en una situación que no entendemos muy bien. Si no entendemos los que hemos sido periodistas, ¿cómo lo va a entender la opinión pública en general? El que escucha la radio, el que ve la televisión, el que compra periódicos, cada vez menos, que es una desgracia también, del tema de la desinformación, ¿no? Estamos hoy rodeados, Xavier, con más mentiras, con bulos, con desinformación. No es nuevo, pero hoy parece que nos están inundando más que nunca, ¿no? Y no hay día que no estemos contagiados por esta lacra que pone en duda a nuestra credibilidad como medio de comunicación o como profesional, y hasta, yo diría, en peligro, en cierta manera, al sistema democrático, ¿no? Debemos preocuparnos de esta situación, y puede ser efectivamente, puede ser la mentira un arma política, que también le preguntaré a Luis esto. ¿Qué podemos hacer ante este fenómeno? ¿Cómo nos podemos defender frente a esos bulos, a los negacionistas, que los vimos durante la pandemia, los que niegan el cambio climático? Pero ya es mucho más, y luego hablaremos de las redes sociales y de internet, pero efectivamente es una cosa de la cual que a veces no sabemos discernir la verdad de la mentira. ¿Quién triunfa al final? ¿La mentira o la verdad? Bueno, primero, muchísimas gracias. Para mí es un triple motivo de satisfacción estar aquí. Primero, por estar en la Fundación Mario Neandía. Yo, por cuestiones familiares, como contaba Gorka, me ha amado la política y el fútbol desde niño. Y yo con 10 años, pues, no leía todas las noticias, pero sí veía los titulares, los sumarios, los pies de foto, enterándome un poco de lo que había. Recuerdo que mi padre ya expulsado del ejército por montar una organización clandestina contra Franco, que hay que ser muy iluso para estar en el ejército, montar una organización clandestina contra Franco. Pues esto, vino aquí a ver lo que era esto, ¿no? Que también estaba muy influido por el galleguismo y tal, a ver lo que era Euskadi, y tuve una reunión con Juan Mario Bandés y con Mario Neandía allí pues en el 78, 79.
Y segundo, por estar en Euskadi. Para los gallegos, Euskadi es una referencia, un pueblo que ha defendido identitariamente sus signos de identidad, incluso contra aquellos que querían apropiarse de sus propios signos de identidad. Y sobre todo, ya os dije que era futbolero porque me he encontrado con el mejor lateral derecho que hubo en el fútbol español en todos los tiempos, que es José Antonio Irulegui, que está por allí. José Antonio Irulegui, que tenía el mejor lateral izquierdo, es cierto, que es Eduardo Apeláez Cholo, estamos hablando del Pontevedra de Laike Roveno, y tenía a Manuel Batalla y a Eduardo Chicharro Calleja de centrales. Normal que el Pontevedra estuviera en primera división. Tú, si no me equivoco y si no me corriges, debutaste el 10 de octubre del 65, que era el cumpleaños de tu novia, que ahora es tu mujer, y que ganamos 2-1 al Sabadell y nos pusimos líderes en primera división. Si no me equivoco, más o menos creo que fue así. Por lo tanto, un triple motivo estar aquí en Euskadi y hablar. El fútbol es imbatible, ¿eh? No hagáis preguntas sobre fútbol. Entonces, sí, por favor, hacedme preguntas sobre fútbol. Y después sobre las mentiras. Las mentiras siempre las ha habido. Yo en esto soy un poco autocrítico con la profesión y crítico con el público, es decir, también tiene que haber una actitud proactiva y activa del que lee y que se escucha por informar, si no crece todo lo que hay. Desde que el mundo es mundo ha habido bulos. Yo recuerdo uno, por poner un punto de sal y pimienta a esto, del primer gran bulo, que los bulos no surgían solo con un fin determinado de cambiar el mundo a favor de uno y de otro. A finales de los 90, el primer gran bulo que yo recuerdo fue uno que hablaba de que un famoso cantante que se llamaba Ricky Martin, algunos acordaréis, había un programa que se llama Sorpresa, Sorpresa. No había redes sociales, los móviles estaban empezando, teníamos los fax como última tecnología, años 90, segundo lustro del 90. Y consistía en que un fan de un popstar, pues, o una fan, pues llegaba a su casa y le hacía una visita sorpresa y la chica o el chico se morían de gusto. Y entonces empezó a correr el bulo de que cuando va a grabar en directo Ricky Martin con una fan en un pueblo de España, pues la chica, que era una chavala adolescente, tiene unos juegos eróticos que estaban grabando en unas cámaras que no sabían que iba a hacer eso. Y se montó un Cristo. Pues toda España parecía que había visto el vídeo de Ricky Martin. Toda España se creyó, hasta la gente realmente creía que lo había visto. Un policía de Pontevedra, un inspector Evaristo, le encuentra a un policía, le llaman romanos a los que están en las comisarías vestidos de policía. Y le dice, don Evaristo, ¿a dónde vamos a llegar? Porque allí estaba con mi hija, menor de edad, y con mi mujer viéndolo de sorpresa a sorpresa, y de pronto ponen esas imágenes cuando va a entrar Ricky Martin a la habitación y la chica allí con todos esos juegos eróticos. Es una vergüenza. El comisario se fue, el inspector se fue un poco para la... Y 3 o 4 días después se sabe que todo es una inmensa mentira, que nunca se habían metido esas imágenes porque no existían y todo era falso. Entonces, a los 3 o 4 días vuelve a pasar este inspector a la comisaría de Pontevedra y se encuentra al mismo policía en la puerta guardado. Y le dice el comisario a este policía que le había comentado que él había visto las imágenes con su mujer y su hija. Le dice el comisario, como para fiarse de la policía. Bulos y mentiras los ha habido siempre. Puede haber una intención o no hay una intención. Yo de saque considero que los dos principales bulos que hemos tenido, ahora tenemos más repetido. Yo le pido a la gente que sea autocrítica, que se informe y que compare con varios medios. Hay medios, pseudomedios y ya, desgraciadamente, pues otro tipo de subproductos. Si me preguntas, amigo Gorka, en cuanto a bulos, lo más heavy que yo recuerdo, y recuerdo hasta donde tengo, digamos, un poco de uso de razón desde mi etapa profesional, hay uno que es para mí, que es un fake news, que es lo que más grave para mí, que es creado desde el aparato del Estado, que es lo más grave que ha pasado en la democracia española, sin entrar a valorar legal porque hubo muertos, que es la Operación Kitchen. La Operación Kitchen es montar un gran bulo, pero a costa del erario público.
es decir, utilizar policías para crear pruebas falsas para destruir a un adversario político. Eso que se va ahora a ver en una comisión de investigación, que no sé si servirá para mucho en el Congreso de los Diputados, y que hay una investigación judicial que suponemos que va a suponer, vamos, con un poco de lógica tendría que suponer pues una investigación, y ya dirán los jueces que sobre el ministro del Interior y sobre el secretario de Estado, Juan Fernández Díaz y Francisco Martínez, me parece que eran crear pruebas falsas contra un adversario político, sea independentista o sea medio pensionista. Esto es intolerable para la democracia. Para mí es el caso más grave, porque es crear un bulo para que la gente se lo crea. Además hay audios donde se han demostrado, sabiendo que eso no es verdad, es decir, utilizar a la policía, a las instituciones del Estado que en teoría están para protegernos, con dinero público que pagamos todos, para ir contra un rival político. Esto es lo más grave que ha pasado en la democracia recientemente, y se han tratado, hay audios donde se ha demostrado que el ministro del Interior le está tratando de convencer a gente en Cataluña para ir, por ejemplo, contra Xavi Trias, que era el candidato de, en ese momento, lo que ahora sería Junts. Convergencia. ¿Vale? De Convergencia, digamos, lo que sería la Junts, o sea, no Junts, sí, pero parecido a Junts, ese mundo. Y entonces le dice el otro, pero si esto es falso, y dice el ministro, sobre lo que hemos escuchado, da igual, las elecciones son dentro de una semana, políticamente queda destruido, o mediáticamente queda destruido. Eso es un gran bulo de una gran potencia. El otro gran bulo forma parte de la infamia, que es el 11M. El 11M es la mayor mentira jamás contada a los españoles. El 11M es utilizar un atentado con 200 muertos y cientos de heridos para tratar de que los españoles cambien su voto en una jornada electoral que estaba decidido. La paranoia del 11M es decir, y lo digo resumidamente para no entrar en un discurso alambicado, que la policía, con la Guardia Civil, con el Centro Nacional de Inteligencia, se alían con ETA, o sea, Guardia Civil se alía con ETA. De la paranoia es que no nos damos cuenta de lo que fue aquello del 11M. La Guardia Civil, según estos paranoicos, con la policía y con el CNI se alía con ETA para, con unos chorizos de Asturias y con terroristas islamistas, cargarse 200 compatriotas para que el PP perdiera las elecciones, entrara el PSOE y pactara con el RC la ruptura de España. Esto lo cuentas en una frase y dices, pero esto es imposible. Pues se trató de vender esta historia. Se trató de vender esta historia. Entonces, ante circunstancias de este nivel, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, el caso Begoño, como dice la ultraderecha, es decir, que Begoña Gómez no es una mujer, sino es un hombre que encima se cambió de sexo en Marruecos, se dedica al narcotráfico y por todo esto. Yo lo que pido a la gente es que lea y que se informe en más de un medio, uno conservador y otro progresista, pero en medios, no en pseudomedios. Hemos caído en una espiral y en un bucle de mentiras aceleradas, y lo único que nos puede salvar es la decencia profesional de los que nos dedicamos a esto, pero también el servicio o el valor o la actitud autocrítica del público para no creerse milongas como el 11M o como la Operación Kitchen. Me parece bien. La primera parte vamos a seguir, pero yo que le tengo a Luis también, y hablamos ayer, tú has hablado del bulo, yo también enseguida he pensado en el 11M, he empezado en la guerra de Irak, y claro, esto ya, mi cuerpo ya no lo aguanta más y tengo que referirme a José María Aznar, que a ver si es el precursor o el iniciador de todas estas campañas desde el poder, que es mucho peor, como lo que decías, ¿no? Que se empezó con esa época de Aznar, en el año 2000, aunque yo creo que ya empezó con el final de Felipe González, donde Felipe decía a González, señor González, váyase. ¿Qué utilización un personaje que ha sido presidente del gobierno, que ha mentido más que nadie, y que todavía tiene ramificaciones de mucha gente que le sigue y que sigue hablando y se permite hablar de la verdad, etcétera? ¿Cuál es el sentimiento? Tú que vives en Madrid desde hace tiempo, has vivido allá y conoces los ambientes periodísticos, etcétera, que todavía le apoyan al señor Aznar más que al señor Feijóo. Sí, bueno, ya lo habéis expuesto más o menos, ¿no?
Hombre, la clave de... Sí, a ver cómo... Mira, Luis, acércate a la silla. Yo creo que es mejor, sí. ¿Sabes cómo distinguían a uno de Tomelloso tocando el piano? Porque en vez de hacer esto, hacía con el piano. Acá. Pues traemos eso entonces. Ya está, venga. A ver, intentamos, ¿eh? Y habla un poco más fuerte. A ver, ¿se oye bien ahora? Pero no te eches para atrás. Sí, oye, se oye perfectamente, Luis. Bueno, estamos con Aznar. No, estamos... No, hombre, yo creo que para mí el comienzo de... Yo diría más, hay un matiz, Gorka. Es verdad que ya el final de Felipe González fue muy duro, con el Vaya Ser González y tal, pero también es verdad que en aquel momento el Partido Socialista estaba ya muy desgastado, había corrupción, estaba el GAL, tal. Y yo creo que lo importante... cuando se marca, ¿no?, ya la polarización, el arranque de la polarización en España, la que tantos hablan en la prensa, para mí empieza en la época de Zapatero. O sea, cuando Zapatero gobierna y la derecha no se lo esperaba, entonces en ese momento empieza la polarización con Aznar, con este discurso que ya lo habéis más o menos expuesto y con un acompañamiento mediático brutal. O sea, es que tiene al Mundo, al ABC, a La Razón, a muchas tertulias. Todavía no habían proliferado en la época de Zapatero tanto los digitales. Ahora es brutal la cantidad de digitales que hay, que luego, si nos daría tiempo a analizar un poquito esto, también tiene su cosa, ¿no? Porque hay cosas que yo creo que en cuanto, si algún día ya pierde Sánchez las elecciones y viene la derecha, van a desaparecer un montón de digitales, porque han nacido simplemente para cargarse a Sánchez, así de claro, ¿eh? O sea, entonces, bueno... Pero yo, vamos, idea clave para mí, el origen de la polarización política empieza con Aznar, que sigue ahí, todavía sigue ahí, y es en la época de Zapatero. Y es más, ahora el gran bulo de la derecha, y bueno, el gran bulo ahora hablo de política, ya no estoy hablando ya de bulos periodísticos, el mensaje de la derecha en los últimos tiempos, del propio Aznar, es que, la crispación la empezó Zapatero, ¿no?, con el tema del Estatuto catalán, con el proceso de paz en Euskadi, y han dado la vuelta. Realmente la crispación empieza con el discurso que ha contado Xavi antes, ¿no? O sea, empieza cuando empiezan a decir que había una conspiración y están ahí el Mundo, el ABC y La Razón. Bueno, el ABC un poquito menos en la época de Zarzalejos, pues es verdad que hace un cierto paréntesis, actúa con honestidad periodística, pero el resto de los medios, y el ABC luego también vuelve a la carga, hacen todo ese montaje que lo ha explicado muy bien Xavi, que no voy a volver a repetir, ¿no? Entonces, y mucha gente pues se lo puede creer, ¿no? Es decir, esa es la gran mentira política. Hay un libro, y esto me parece una profunda tristeza, que escribió Jesús Ceberio, director del diario El País 13 años, es otra figura muy importante y escasamente reconocida, que fue el que fichó a Genoveva Gastamiza como primera corresponsal en Guipúzcoa en el año 76, y yo entré en El País con él unos años después, entré en Madrid por la vía de Jesús Ceberio. Bueno, pues Ceberio tiene un libro estupendo que se publicó esta primavera, La llamada, que ha tenido muy poco eco, donde cuenta cómo Aznar le mintió a él no le llamó nunca a Aznar por teléfono, nunca, y le llama justo el día de la gran tragedia del 11M para meterle la bola de que ha sido ETA. O sea, le mete la bola que ha sido ETA, y bueno, y El País se equivoca y atribuye a ETA, en la edición de la mañana, de la edición del mediodía, atribuye a ETA el atentado del 11M, ¿no? Bueno, evidentemente, en ese momento ya había muchas sospechas de que fueran los yihadistas, y el propio gobierno a la tarde ya sabía que eran los yihadistas, y a la hora en que Aznar mintió a Jesús Ceberio, tenía muy serias sospechas de que eran los yihadistas. Bueno, él lo cuenta en ese blog con mucho detalle, y es una pena porque es un libro que ha tenido muy poco eco, muy poca difusión. Y, hombre, está escrito por una autoridad periodística de 13 años, director del País, y que, por otro lado, con datos, porque le ha hecho una investigación impresionante para contar cómo fue toda esta intrahistoria, ¿no? Entonces, bueno, yo comparto la tesis de que la gran mentira de la democracia es la de Aznar con el 11M. Todavía Aznar, esta misma semana, el otro día dijo, tiene la jeta, o sea, es que me parece impresionante, o sea, tengo aquí una frase de él. O
sea, tiene una frase el tío, el otro día decía que la verdad prevalecerá sobre la mentira. O sea, lo dice Aznar todavía el otro día. Él sigue desde FAES mintiendo, y FAES se ha convertido en una escuela de bulos políticos que se van trasladando a una cantidad tremenda de digitales, ¿no? De todas maneras, bueno, en este tema este es un tema tan confuso, porque por uno están las plataformas y luego por otro están los periódicos. Claro, y en los periódicos hay de todo, o sea, hay periódicos, hay ya todas las modalidades, ¿no? Que son los periódicos escritos, que están en una crisis brutal. Por ejemplo, voy a dar un dato, o sea, que el diario El País vendía 500.000 de ejemplares, ¿no? Pues en la época en que estábamos, o sea, en los años 97, cuando tú volviste, estaba en 500.000 de ejemplares, ¿no? Y en este momento está en menos de 100.000. Digo ejemplares, ¿no? Es verdad que está en 300.000 abonados, pero claro, ahí ya sabes, los abonados, pues con muy poco dinero uno se abona, tal. Bueno, el New York Times tiene, por ejemplo, el New Times tiene 500.000 abonados, sobrevive de mala manera, o sea, porque claro, toda la gran publicidad se ha ido a las grandes plataformas. O sea, las grandes plataformas, Google, todas estas han chupado toda la publicidad. Entonces, claro, se han quedado sin recursos los medios escritos, ¿no? Y luego, claro, en los digitales, bueno, eso sí que es un mare magnum, porque claro, te encuentras con digitales, no puedes medir audiencias, porque hay digitales gratuitos. O sea, por ejemplo, OC Diario, de Objective, que a mí me parece una bazofia, que es un periódico donde hay algunos disidentes del país, como Antonio Caño, que ha sido el peor director de la historia del país, porque casi hunde el periódico, y bueno, es el que está detrás de Objective. Ese periódico, bueno, es gratuito, entonces, es decir, no hay manera ahora de medir audiencias, o sea, no hay manera, porque unos son gratuitos y los que no son gratuitos, claro, los clips puedes hacer muchas trampas, es decir, no hay un tema de audición para saber, claro, eso está muy ligado también luego a la ayuda publicitaria que puede haber de las instituciones, hay muchas trampas. Bueno, aquí se abre un mundo muy complicado que de manera ordenada, si tiempo podríamos hablar, pero porque sí me gustaría terminar esto luego con la gran pregunta de qué es posible hacer desde el periodismo. Eso yo creo, y si sirve para algo las medidas que ha lanzado el gobierno. Si sirven para algo estas medidas, un registro, si queréis luego solo esa es la pregunta que iba a hacer para el final, Luis. Evidentemente vamos a hablar con Xavier, pero bueno, tú dices que Aznar efectivamente con Zapatero, yo te puntualizaría que también al final de la era de Felipe, que terminó en el 96, y es verdad que estaba el GAL, estaba Filesa, estaban los escándalos, pero Aznar, que empezó con esta historia, no tienes que olvidar que tuvo el apoyo inestimable de medios de comunicación, que ya se reunían de forma casi clandestina, que lo llaman de los sindicato del crimen. Y ese sindicato del crimen estaba antes de la llegada de Zapatero. ¿Y quién estaba en ese sindicato del crimen que conspiraban todos los días con Aznar? Y siguen haciendo lo demás, Pedro J. Ramírez, Luis María Anson, que descubrió toda la situación, el Herrera de turno, etcétera. Es decir, que todo esto, y hoy en día también ese sindicato pues existe en cierta manera. Así que es como siempre, la derecha nunca ha aceptado estar en la oposición, y menos el 11M, que perdió, porque lo habéis explicado perfectamente, por las mentiras y todo eso. Antes de haceros una pregunta, efectivamente, ¿qué se puede hacer? Y a ver si tenemos armas para defendernos. Vamos a hablar un poquitín de las plataformas, del tema Internet, que nos está pues acosando de esta manera a todo el mundo, y los que estamos en ese mundo. Hoy me leía una noticia que era, bueno, el otro día hay 200.000 millones de usuarios en Internet. Una barbaridad. Y cada segundo se publican 10.000 tweets, de los cuales pues hay gente que da información, pero hay gente que miente a sabiendas que pertenece a ciertos grupos, o también hay locos por las redes, que Xavier conoce muy bien, y yo también, que les tenemos detrás, pero sobre todo es este mundo en el cual nadie controla nada, y no digamos el dueño de hoy que se llama X en vez de Twitter, pero hay contra eso, ¿qué se puede hacer? Porque tú hablas, perdona, soy un poco largo, es verdad, pero que llamas a la sensatez del oyente, a la sensatez de las buenas personas, que aquí son todas buenas personas, mucha gente muy sensata que ha venido aquí, algunos igual sí, algunos no, pero que eso está muy bien dicho, pero ¿cómo contrarremos la sensatez? ¿Cómo hacemos frente a eso? Habrá que defenderse también. Bueno, les decía Luis antes que esos medios gratuitos, tienes toda la razón con un matiz. No son medios gratuitos, son medios que pagamos todos los españoles.
porque la mayoría de esos medios se nutren de dinero público que pagamos todos. La Comunidad de Madrid debe ser la comunidad que más dinero invierte en este tipo de medios, entre comillas, y eso es dinero que sale de los impuestos, porque parte de la derecha escuchamos su mensaje de que no quiere pagar impuestos. Y ahí entra un poco lo que decía Gorka de cómo podemos enfrentarnos a esto. Yo, como soy muy exigente conmigo mismo, también le digo a la gente que hay que ser exigente y no tragarse bolas o trolas como si fueran bocadillos de foie gras. Y tenemos que ser críticos y autocríticos con lo que leemos y no creernos como lo de Ricky Martin. Yo recuerdo a una bola anterior de un periódico, una revista de ultraderechas que se llamaba Época. En el año 85-86 salen unas imágenes de un tío que es igual a Felipe González con 20 años, con la camisa azul y desfilando, con la camisa azul mahón, y se monta un escándalo. Y yo recuerdo en un tren viniendo de Santiago de Compostela a Galicia, que escucho, sí, viste las fotos, sí, es Felipe González, no sé cuánto. Y al cabo de una semana salió el que se había puesto de modelo para hacer las fotos y hacer parecer Felipe González. Por lo tanto, yo exijo que seamos críticos los que nos dedicamos a esto, y que seáis críticos los que nos leéis, que nos pongáis en duda siempre. Por eso, yo no me he leído en profundidad el plan de reforma, que a lo mejor tiene un epígrafe o un título demasiado majestático, grandilocuente de regeneración. Pero yo de lo que he leído, y lo digo sinceramente, yo de lo que he leído, no todo me suena mal. Hay cosas que pueden ser más o menos, pero por ejemplo, que sepamos quién está detrás de la propiedad accionarial de un medio me parece básico, sobre todo si ese medio se va a nutrir de dinero público. Y debemos, como segundo paso, exigir que sepamos, los contribuyentes, a quién dedica cada administración pública su dinero para pagar a qué medios. ¿Y quiénes son esos medios? ¿Quién hay detrás? Y luego exigir también que haya una medición de audiencia un poco rigurosa, para que no medios que no lee nadie, pero que sirven para sostener el poder político de cierta administración, se lleven gran parte del dinero. El registro, hombre, dicho así, puede parecer, van a hacer una lista negra con periódicos. No es esto. Se trata de que haya un registro donde tú cobras dinero público, cualquier entidad que de alguna manera tenga una actividad cultural, deportiva, social, mercantil o de pesca submarina, si recibe dinero público tiene que tener absolutamente auditadas sus cuentas y se tiene que saber quién está detrás. Yo estoy absolutamente en contra, y lo digo con toda sinceridad, humildad e ingenuidad, en contra de esa expresión que dice la mejor ley de prensa que hay es la que no existe. Eso no es verdad. Eso nos lleva a una desregulación absoluta, que es lo que hemos pagado actualmente en el terreno económico con Lehman Brothers, que cada uno haga lo que quiera. En ese sentido, yo creo que si el dinero público sirve para subvencionar medios, tenemos que saber cuánto le pagas, a quién le pagas, quién está detrás de ese dinero y, por supuesto, hacer, digamos, un balance, digamos, una medición de quiénes leen ese medio. Porque si no, estaríamos asistiendo no a medios gratuitos, sino a medios subvencionados por el dinero público. Esto que se está basando, es cierto que hay algo que le coge al gobierno mal, y en este sentido la crítica tiene sentido. Esto sale cuando han salido unas noticias que afectan a la mujer del presidente del gobierno, ¿vale? Eso es indiscutible. ¿Es el mejor momento? Pues posiblemente no. Esto debe haberse hecho en otro momento, porque si no te pueden acusar de que lo haces como te salpican ahí. Gran parte de las noticias que afectan a la mujer del presidente del gobierno, parte de ellas, pues ya hemos visto, le han acusado en medios de televisión subvencionados por dinero público de ser un hombre, un transexual que se dedica al narcotráfico en Marruecos. Entonces, considero, yo no estoy de acuerdo con eso de que la mejor ley de prensa es la que no existe, como no estoy de acuerdo con que no haya leyes de regulación bancaria ni regulación económica, que debemos ser exigentes, o debéis ser exigentes con lo que leéis, pero debemos dar un paso un poco más, porque a lo que estamos asistiendo es, aparte de la perversión del oficio. El oficio es que los periodistas nos dedicamos a intermediar entre el poder o los administradores y los administrados o la sociedad, y ahí no vale todo. Es decir, que sea un medio privado no da derecho a todo. La titularidad es privada, pero el servicio es público. Un taxi es privado,
pero veréis que la matrícula pone SP, servicio público, o ponía antes. Una escuela puede ser privada o concertada, sí, pero el servicio es público. Por mucho que sea privada, no le da derecho a segregar por sexo en las aulas. No le debe dar derecho a tener teorías según la cual la mujer salió de la costilla del hombre. Hay valores que son universales y transversales, y a eso se debe dedicar el servicio público, o por lo menos yo lo pienso así. Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero el problema es que cuando emites o lanzas un bulo, una mentira, es muy probable que la mayor parte de la gente, si el bulo es grande, no se lo crea, pero ya se ha echado la mentira. Y cuando se dice que cuando se miente varias veces, algo queda. Yo creo que estamos en una fase donde mentira tras mentira, la noticia que estamos hablando hoy no tiene nada que ver con la de hace 2, 3, 4 horas. Eso es lo que ha cambiado en el mundo globalizado. Hay un accidente en Singapur, nos enteramos al minuto. Nos bombardean de información continua que no nos da tiempo de analizar, y creo que a veces menos de ser sensato como tú pides, porque las noticias de mañana a la mañana no tienen nada que ver con las de hoy. Entonces yo creo que hay un problema aquí de demasiada información que se transforma en desinformación, y entonces es difícil hacer el equilibrio sobre esto, ¿no? Pero yo quiero decir a Luis, ahora le voy a preguntar también de la autocensura nuestra, o por ejemplo yo que me quedé, no escandalizado porque ya no me escandaliza nada, pero ayer viendo la portada del Mundo, una portada de 5 columnas con una foto, sí es mi esposa, una cosa era de eso, de la contestación, que es la noticia de la semana, que por fin se han filtrado los vídeos, por lo menos las conversaciones de las declaraciones del presidente. ¿Me permites un momento, Borja? No es la noticia de la semana, es la primera vez que veo que el titular a 5 columnas sea una no noticia. No noticia, exactamente. O sea, es la primera vez que veo un titular que es no noticia. Que Pedro Sánchez es la mujer de que venía Gómez, sabemos hace mucho tiempo. Pues que abran una edición especial a 5 columnas y decía, es mi esposa, pues es una no noticia que va encardinado todo eso. Exactamente, no, y por si acaso que un juez pregunte a ver si es la esposa o la mujer, también hay cosas que no entiendo muy bien yo. ¿Quién es efectivamente ese juez? Podría decir, no es verdad que es usted... Efectivamente están casados, ¿no? Bueno, pues no, es que todo es así, ¿no? Y además que 5 columnas y toda la página lo publica El Mundo. Bueno, ya sabemos quién es El Mundo, que pretende, sabemos quién es ABC, El País, bueno, que tiene su línea editorial, todos los periódicos, pero a mí lo que me preocupa es un poquitín el bombardeo. Entonces yo me siento indefenso ante tanta información, que es desinformación, y nos están bombardeando no para que creas tú la noticia falsa que te están dando, sino que una tras otra, algo de la mentira siempre quedará, ¿no? Como la gota malaya. Y yo creo que es una estrategia pensada por plataformas, por intereses políticos y de gente. Sigamos bombardeando, tal y cual, etcétera, etcétera. Y entonces, yo le hago una pregunta. ¿Algo más podemos hacer para defendernos, Luis? Vamos a ver. Vamos a partir de lo que hay, ¿no? Es decir, existen por ejemplo, está la FAPE en España, la Federación de Asociaciones de la Prensa, y bueno, tienen su código deontológico. Bueno, el código, eso, separar información de opinión, en fin, son críticos. Bueno, por ejemplo, sí salieron con el tema de Miguel Ángel Rodríguez, cuando Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, un creador de bulos, tiene el récord de creación de bulos este personaje, pues cuando se inventaron que unos periodistas, creo que era de diario.es, habían entrado de mala manera, ilegalmente, entonces bueno, ellos salieron, él salió en fin, esa noticia falsa que dieron varios medios, impulsada por Miguel Ángel Rodríguez. La FAPE salió defendiendo, bueno, criticando a Miguel Ángel Rodríguez y defendiendo a diario.es. Este tipo de cosas puntuales funciona, ¿no? Pero claro, es absolutamente insuficiente ante lo que ha presentado Gorka y ha hablado también Xavi, ¿no? Es decir, estamos en un momento, ha cambiado todo radicalmente, es que no tiene nada que ver los esquemas de antes. Por ejemplo, antes existía el derecho a la rectificación, cuando había periódicos
y periódicos y estos digitales apenas existían, la noticia iba mucho más despacio, el derecho a la rectificación funcionaba. Si tú, no solo una mentira, si tú cometías un error, que nos ha podido pasar a todos los periodistas, al día siguiente el periódico rectificaba y orcompón, ¿no? Es que hoy en día es imposible esto. Entonces, yo soy partidario de ir un poquito más allá. Por ejemplo, por un ejemplo, el otro día Joaquín Bosch, el portavoz de Jueces de la Democracia, reconocía que la legislación es insuficiente. O sea, decía abiertamente que bueno, ante algunas, todo esto lo que acabo de describir, es decir, el derecho a la rectificación funciona ya mal, no sirve, es decir, cuando las cosas van a tanta velocidad. Y luego, y ahora vuelvo a la FAPE también, y él era partidario de retocar la ley. Es decir, que el Código Penal funcionara, apuntaba hacia las sanciones, que hubiera sanciones, ¿no? Los códigos deontológicos, por ejemplo, de la FAPE o de otros países, no entran en el terreno punitivo, se limitan a sacar comunicados cuando el bulo es muy amplio, pero Joaquín Bosch y luego hay algunas corrientes que sí son partidarios de una reforma de las leyes donde no salga gratis, por ejemplo, a gente que ha mentido de manera reiterada. Hay periodistas que han mentido de manera reiterada. Algunos son muy amigos de Xavi, como Alfonso Rojo, hay unos cuantos por ahí. Hemos citado a Eduardo Inda, que es otro mentiroso. O sea, yo me gusta dar ahí nombres. Tiene mucho que ver en toda la campaña que denunciaba Xavi como propagador de bulos a través de OK Diario. En fin, otro medio especialista en bulos es El Debate. El de Objective fue tremendo. De Objective es el que se inventa que había una Begoña, bueno, era realidad, había una Begoña Gómez en Santander y le atribuye, dice que es Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. En fin, y esto prácticamente sin rectificación, nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que igual hay que plantearse, ¿no? Ya sé que es un tema francamente delicado, pero igual hay que plantearse una reforma del Código Penal, del código que existe, o sea, es decir, donde se plantea la posibilidad de sancionar a los periodistas que de manera reiterada mientan, es decir, no por un error, no por una sola mentira, pero cuando es una cosa ya reiterada, un medio, pues yo creo que ahora también tenía que funcionar pero eso lo tiene que regular sobre todo un organismo de periodistas en primer lugar. Es decir, por completar esto, es decir, yo sí veo una comisión donde estén las asociaciones de periodistas, sí veo una comisión donde estén también pues los editores, veo una comisión donde pueda haber juristas especializados. Por ejemplo, José María Izquierdo me decía el otro día que él veía que no estaría mal que tuviera una presencia del Parlamento también, no del Gobierno. Los gobiernos nunca deben meterse ahí porque automáticamente pierde fuerza, pierde imparcialidad y neutralidad. Tendría que ser, quizá el Parlamento tener una presencia. Ir hacia un modelo de ese tipo, yo creo que podría estar bien, algo de ese tipo, pero hoy en día es muy difícil, porque tal como está el panorama político, y eso, Xavi, lo estás viviendo tú de manera intensísima, yo a corto plazo lo veo muy difícil. Tiene que haber un mínimo clima de consenso entre los partidos, no lo puede hacer un solo partido, o la coalición actual de gobierno con algunos apoyos, es insuficiente. Tiene que ser un consenso mucho más amplio y parlamentario, nunca gubernamental, hacia una reforma del Código Penal, donde yo sí soy partidario. Tiene que haber autorregulación, por supuesto, sobre todo lo importante es que lo que digan los medios, pero tiene que haber respuestas muy rápidas, ¿eh? Y yo creo que una amenaza de sanciones muy serias a los que estamos hablando de medios que mienten, no hablo de medios que se equivocan, hablo de medios que mienten, que han nacido para la mentira, para meter bulos, en fin. Y luego ya saltando a escala internacional, y termino enseguida, veo lo de Lula da Silva, me llamó la atención, ¿no? Cuando recientemente suspendió X, o sea, como era una mentira permanente y él ha sido víctima de bulos, él acabó en la cárcel, o sea, víctima de bulos sistemática, suspendió X en Brasil. Parece que ha habido un recurso, parece que ahora están negociando, pero con condiciones.
bueno, no sé, esa es una... El otro día Nicolás Arturius hablaba de eso, lo ponía también como ejemplo de algo que igual habría que hacer, ¿no? Pero estamos ahí hablando ya a otra escala, ¿eh? Una cosa son los medios digitales o impresos o lo que sea, o las radios tal, y otra cosa es, estamos hablando de la globalización y de X y de Twitter y, bueno, y todas estas historias, ¿no? Sí, y tiene razón Luis, pero por eso yo creo que hay que intervenir, tampoco tengo ninguna solución. No es censura, claro. Y si propone eso gente progresista, los conservadores, es la censura de Franco, que lo dijo el otro día Feijóo a Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que hay un debate de fondo que hay. Primero hay que estar de acuerdo, muy complicado en ese país, de llegar a acuerdo lo que sea. Pero yo creo que además trascende el tema hoy que hablamos de la mentira, que la mentira puede ser un arma política también, en cierta manera. Y después, pues, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que no es un tema exclusivamente nuestro, sino que ya traspasa las fronteras. No me voy hasta Brasil, pero sí de la Unión Europea, que ya está tratando el tema, pero con mucha dificultad, porque es una línea delicada. Es una línea delicada donde está la libertad de expresión, pero claro, existe la libertad de expresión, pero también existe la libertad de difamación en cierta manera, y no pasa nada. Entonces, ¿dónde está la línea que podemos efectivamente traspasar? Es muy complicado, sobre todo en este país, en nuestro, donde no te voy a poner ningún compromiso, porque estás ejerciendo todavía, donde la mayoría, la gran mayoría de los medios de comunicación, escritos, vía digital, televisión, son conservadores. Y por eso es importante lo que decías de que algún día tendremos que saber cuánto cobra directamente o qué diario el señor Inda. ¿Qué dinero recibe que viven de esto? Porque si no tendré que cerrar al día siguiente. Sí, parece. Alfonso Rojo, que ha trabajado conmigo en Cambio 16 muchos años. Vaya pájaro. Y este también dan dinero, pero mucho dinero, más de lo que os podéis imaginar. Y mientras tanto, en la misma comunidad hay otros medios que hacen una labor normal de información y de honestidad y no tienen esos medios, como tiene el señor Inda o el Jiménez dos Santos en su diatría diaria. Entonces, la pelea es muy complicada. Buenas intenciones tenemos tú y yo toda la vida. Sí. Que la gente reaccione y tal, pero necesitamos algo más porque nos vemos indefensos completamente. Yo no sé el debate, o sea, yo creo que el debate es pertinente, no sé, como decía, si es el mejor momento, porque se puede acusar que uno lo critica, el presidente del gobierno hace esto, pero yo creo que tiene que ser en doble vía, porque la sociedad no puede comer lo que otros mastican por ella. Por eso yo, digamos, como lector joven de medios, pues por cuestiones familiares, pues creo que debemos hacerlo en una doble dirección. Una nosotros, pero otra también vosotros. En cuanto a que se controlen medios o haya esta cuestión de que, uy, cuidado, no sé qué, yo estoy en contra, pero cuando la Unión Europea ha querido actuar, ha cerrado medios de comunicación. Y multado. Multado y cerrado. Hay medios rusos que se han cerrado en Europa. Yo estoy en contra, primero porque es una estupidez desde el punto de vista estratégico y táctico. Yo quiero, si Rusia es mi enemigo, saber qué piensa y dice mi enemigo. Eso para empezar. Los que, o por lo menos me contaba mi padre y compañeros de mi padre, aparte de lo que podías leer, sobre todo te leías el Alcázar, para saber por dónde iban los tiros metafóricamente y literalmente, ¿no? Entonces, pues eso, pero digo que si hay herramientas, aquí se ha prohibido en la Unión Europea la difusión de medios rusos. En cuanto a la rectificación, esto es un tema interesante, yo lo digo habitualmente. A mí, ahora mismo, las mayores hostias me caen de Podemos. O sea, me caen normalmente, bueno, pues, de Vox, de Podemos, del PP, alguien también del PSOE de vez en cuando. En fin, estoy acostumbrado, por razones, como decía, familiares, a pelear con esta historia. Pero es una verdad como un mundo que yo no creo que haya un partido político que haya sido más perseguido
que Podemos en la reciente historia democrática. Yo he visto portadas de periódicos a 5 columnas abrir con supuestos casos Neurona, supuesto caso Niñera, supuesto caso Sputnik, que eran falsos, que era mentira. A raíz de eso se han abierto hasta 30 o 30 y pico acciones legales contra Podemos que ocupaban también las portadas de todos los medios. Cuando al cabo de 5 o 6 días, una semana, un mes, se archivaba porque era todo mentira, no aparecía rectificación. Pero a mí tampoco me vale la rectificación de abro la portada 5 columnas y provoco durante 2 o 3 días que todas las tertulias televisivas y telefónicas y radiofónicas estén hablando de eso. Se acaba el tema, se demuestra que es mentira y la rectificación es en la página 15, un breve. No, yo creo que si tú has dado una noticia para abrir la portada de un periódico, y no digo cuál, y se ve que es falso, tú al día siguiente tienes que dedicarle el mismo espacio a decir que lo que hemos dicho es mentira. A mí me ha pasado, yo he tenido, o sea, no es ningún desdoro rectificar, decía muy bien Luis, equivocarnos todos. El que miente, como hay intención, no se equivoca, sabe perfectamente lo que hace. Entonces, yo cuando me he equivocado, que he dado comentarios de noticias porque las he cogido de medios, que al final se demuestra que eso no va a ningún lado, he dedicado exactamente el mismo tiempo, si no más, a hacer una tertulia diciendo esto que tratamos el otro día es falso. Pero yo he visto grandes medios y grandes emisoras dedicar muchísimo tiempo, muchísimo espacio a un asunto concreto, en este caso, todo lo relacionado con Podemos, que es falso, y cuando se demuestra que es falso no lo dan, o si lo dan, dan un breve escondido en las páginas centrales. Entonces todo eso, por lo menos, yo no sé si el plan este puede ser bueno o no, ya te digo, no me parece el mejor momento por lo que he comentado, ni quizá me parece el mejor epígrafe, pero sí como mínimo hay que abrir un debate, porque el sistema democrático, yo lo hablaba con Paca Sauquillo ayer, es un sistema muy frágil. Y las jóvenes generaciones y no tan jóvenes tienen que saber que esto, sobre todo en España, no nos ha caído como el maná del cielo. Mucha gente que tuvo que pelear por ello, porque es un ejemplo clarísimo, para que esto fuera posible. Ya sé que tenemos un sistema con muchas imperfecciones, pero es el menos malo de lo que hemos conocido. Y mantenerlo es un sistema ecológico tan frágil de la democracia que necesita una serie de contrapoderes. Uno es el judicial, no me voy a meter ahora en el tema judicial, porque sería para otra charla, lo dejamos para el año que viene. Pero también es importante el sistema mediático y la independencia del poder mediático y político y que nos supongan medios que son banderías políticas de uno y de otro lado. Entonces todo eso tenemos que cuidarlo y mimarlo. Y si hay que hacer un debate sobre es bueno lo que está pasando en Estados Unidos hemos asistido por primera vez a un intento de golpe de Estado, que es algo que no nos pasaba en la cabeza. Había una película de Burt Lancaster y Kirk Douglas que se llamaba 7 días de mayo, que era un intento de golpe de Estado en Estados Unidos, algo que sonaba a marciano. Bueno, pues el 6 de enero de 2020 hemos asistido con un batallón de mentiras falsas a la ocupación del Capitolio para dar un golpe de Estado. Finalmente no llegó a cabo, pero se intentó decir y crear. Ahora Trump está en la misma tesis, donde son todos los estados republicanos, ha cambiado, me lo contaba Lorenzo Milán el otro día, está cambiando aceleradamente los responsables de validar los resultados electorales para tenerlos más afines. Y vamos a ver qué pasa. Pero el 6 de enero del 2020 él intentó dar un golpe de Estado con la base de que los resultados electorales les habían robado, y había gente tan creída que hasta se vistió de búfalo para entrar allí en el Capitolio, ¿no? Entonces, contra eso, como mínimo, crítica de los que nos escucháis, autocrítica de los que nos dedicamos a eso, y como mínimo un debate de si la democracia se erosiona y entra en un ciclo y un bucle peligroso si no nos damos cuenta que el contrapoder básico, que es el sistema
ha perdido parte de su función de ser. Eso yo creo que es una de las posibilidades de analizarlo. Muy bien, vamos a ver si quieres añadir algo más, Luis, y vamos a pasar a las preguntas. Pero bueno, yo soy un poco más pesimista que tú, es decir, que yo siempre soy de... Es que soy de Pontevedra. Sí. Yo nací en París. Bueno, empezamos los dos por P, pero es que los de Pontevedra somos como los de París, pero con motivo. Exactamente. No, estoy muy de acuerdo, efectivamente. Yo creo que hay que hacer algo, hay que plantear el debate sereno. Aquí no hay debate sereno por ahora, vemos todos los miércoles en el Parlamento lo que pasa, pero a mí lo que más me duele es que en este caso, en vez de la verdad, la que está triunfando es la mentira. Algo queda siempre. Y esa es la impresión que tengo, porque rectificar lo que dices se rectifica abajo, a menos que haya una sentencia judicial que tienes que rectificar y que no rectifican muchas veces. La rectificación del juicio y la penalización que tienen muchos periodistas que van pagando multas, pero ahí siguen hablando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a creer que efectivamente Luis, yo creo que un poco tiene la conclusión en el sentido común, sí, bueno, en el optimismo gallego. No, evidentemente. Sobre ti, seguir trabajando. Acércate al micro. Sí, bueno. No te vayas para atrás. No se puede ser optimista tal como está el patio, ¿no? Por razones políticas y cómo está todo el panorama mediático, ¿no? Pero bueno, hombre, ya si hay un dato, y es simplemente por resumir, una cosa muy breve, hombre, que en junio, creo que es en junio del 2025, el registro, es una decisión de la Unión Europea, es una reglamentación de la Unión Europea, ese registro del que hablabais, del que hablaba Xavi, se tiene que hacer, es decir, ese registro en el cual todos los accionistas de las empresas periodísticas tienen que hacer pública su presencia, o sea, tiene que saberse quién está detrás de cada medio, que eso es fundamental, también sus inversiones, qué dinero han puesto, y luego también, eso también dentro de un año se tiene que hacer, en el 2025, por mandato de la Unión Europea, también la publicidad institucional. Y en esto, control. Sí, tanto las locales, autonómicas, como a escala nacional, su publicidad, ¿a quién va? ¿A qué medios va? Esto, yo creo, como apuntabais bien, creo que algunos medios lo van a pasar muy mal. Algunos medios lo van a pasar muy mal porque están súper financiados por la Comunidad de Madrid. Son medios, y muchos, es que va a ser muy curioso. Eso se hace bien, que creo que se tiene que hacer bien, es una reglamentación europea. Entonces se va a ver muy bien, va a quedar al desnudo, en fin, al servicio de quién están algunos medios, ¿no? De qué intereses políticos y qué intereses económicos hay detrás, probablemente muy sucios, ¿no? Muy sucios, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer paso, eso se tiene que hacer en un año, y a partir de ahí, pues ya veremos. Yo sí soy partidario de que vayamos, tiene que ir a un consenso amplio, se tiene que hacer en el Parlamento, tiene que estar la derecha, por lo menos la derecha democrática tendría que estar ahí, tendrá que cambiar un poquito para adaptarse, pero tiene que estar, y ese consenso tiene que hacerse en el Parlamento, y desde luego todas las instancias, editores, asociaciones de verdad, tienen que dar el peso, que hacer el peso para tomarse muy en serio este tema. Pero insisto, año 2025 ya hay un primer paso por mandato de la Unión Europea que se tiene que cumplir. En ese sentido estoy mínimamente optimista. Xavi también sonríe y Gorka, yo creo que también. Venga. Lo que pasa es que los que mienten siempre son los mismos y del mismo lado, ese es el problema. Sí, lo que hemos dicho es que la mayoría de las mentiras vienen del mismo lado, ¿eh? La inmensa mayoría viene, ya sabéis de qué lado. Eso es lo que estoy diciendo, siempre del mismo lado. Bueno, pues cuando queráis, empezamos el debate aquí con Luis, con Xavi, hay las preguntas que creéis oportunos. Ignacio, el primero, y... Bien, antes de preguntar, me pareció que está en plena forma. Sí. Sabes que me pareció muy fresca. Sí. Muy... Bien, libertad de información, código penal. Bien. En el ámbito de la información sobre la libertad del culto religioso, parece que el tema ya está muy claro, ¿no? Con respecto a que los delitos contra los sentimientos religiosos han quedado ya despenalizados, en la medida en que ya hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que el sentimiento, ¿no?, está despenalizado. Por tanto, es un sentimiento que está en el ámbito de lo privado, con lo cual es despenalizado.
Me quiero referir a la libertad de información. Vale, bien, vamos a ver. Todo está permitido bajo el subterfugio, bajo la ensoñación de que cada periodista puede informar todo lo que estime oportuno, a expensas de que eso puede conculcar derechos fundamentales. Yo soy refractario, lo digo, o sea, soy jurista, ¿no? Entonces tengo mi propio debate interno, ¿no?, con respecto a que todo está permitido, ¿no?, bajo los designios de la libertad de información. Yo entiendo que no. ¿Cuál es su opinión? Esto es complicado. Y segundo, por seguir, digamos, con la tesis, yo no es que sea optimista por ser gallego, sino optimista por ser gallego que toma licor café, que te hace de alguna manera ver el mundo de otra manera. En cuanto a la libertad, sí es absoluta. La libertad de informar es absoluta. La libertad de mentir no. Pero yo prefiero la censura posteriori, es decir, la ausencia de censura. Es decir, usted puede decir que yo me dedico al narcotráfico, ¿vale? Yo no soy jurista, no sé, he ido a unos cuantos juicios, pero no soy jurista. O sea, yo no puedo censurarle previamente porque usted dice que yo me dedico al narcotráfico, por ejemplo. Pero yo espero que haya una justicia que, como eso no es verdad, si acudo a los tribunales, toma las resoluciones. Una es penalmente contra él y económicamente, y dos, obligándole con el mismo espacio y dedicatoria a decir que lo que había publicado es falso. A mí ya con eso me llega, por lo tanto yo no soy a favor de la censura preventiva, ¿vale? La ley Fraga de 1966, cuando yo nací, y cuando el Pontevedra era líder en primera división, que ya sé que no viene al caso, pero me gusta recordarlo, consistía en que como cantaba mucho la censura previa, porque dejaba en blanco las páginas y la gente se daba cuenta que era eso por censura, pues lo transformaba en la censura previa del director. Y ya el director se daría cuenta que hay cosas que no puede publicar porque si no va a su sueldo, o al sueldo, entre comillas, de la cabecera. Por lo tanto, nunca censura previa. Usted puede publicar que yo me dedico al narcotráfico, pero si no es verdad, quiero una justicia que a ese medio o a ese director le, digamos, castigue penalmente porque me está difamando y faltando al honor, y actúe. En España el Código Penal actúa. Hay periodistas, algunos se han citado aquí, que han sido repetidamente y reiteradamente sancionados económicamente por mentir, porque una cosa es equivocarse. Yo me he equivocado pocas veces, digamos, porque trato de constatar bien la información, pero sí he cometido errores. Llevo 35 años en televisión española, para no haber cometido errores, pero siempre he dado una información que ha sido pocas veces, que luego no se ha confirmado. No solo le he dedicado el mismo espacio, le he dedicado más. Una forma de avergonzarme yo mismo de no haber comprobado bien la fuente donde me servía. Pero una cosa es equivocarte y otra cosa es mentir, porque mentir es decir faltar a la verdad a sabiendas, y eso debe tener una pena. Yo no sé actualmente, no soy jurista como le decía, si el Código Penal es suficientemente severo con estos profesionales de la mentira. Pero hay que intentarlo. Yo en este debate siempre, por eso apelo mucho a que debemos ser autocríticos nosotros y críticos vosotros. Yo recuerdo un relato de niño, de esas lecturas que veía de niño, creo que era de Camba, me parece. Y esto es un poco para las banterías en las que se ha dividido la sociedad española, que los de izquierdas pues a veces se creen a pies juntillas lo que dice la prensa progresista, y los de derecha se creen a pies juntillas lo que dice la prensa conservadora. Hay un relato maravilloso que yo pongo de ejemplo cuando doy una charla en la facultad para periodistas o para gente que se dedica a esto. Esto es el relato de un pueblo castellano que tenía un imitador que era el héroe del orgullo local, que era el mejor imitando sonidos de animales, el mejor. Entonces llega un forastero y se encuentra que allí hay el mejor imitador de sonidos de animales, y lo reta a un duelo.
en la plaza del pueblo, junto al pilón. Se reúne toda la plaza, todo el pueblo, y entonces va el héroe del orgullo local e imita el sonido de un cerdo, pero impecable, y la gente, bien, qué bueno es, qué maravilloso. Va el forastero y hace la imitación de un cerdo inmejorable, y la gente lo abuchea. Entonces abre la capa, saca un cerdo de la oreja y dice, será que está afónico. Entonces, por eso yo soy bastante, igual que exijo para mí y para nuestra profesión la autocrítica, exijo al público que sea crítico. Muy bien, a ver. Bueno, no son exactamente preguntas, pero sí algunas matices, ¿no? En primer lugar, yo creo, Luis, que nos consideras muy jóvenes. Decir que no nos acordamos de la Fundación Degui, pues 20.000 pesetas mías están ahí. Vamos, te lo garantizo. Y el número 1 lo guardo en casa, creo yo. Y echamos de menos aquel periódico en plural, absolutamente. Y luego, te has dejado uno, cuando has estado enumerando periodistas que sufrieron atentados, que no era periodista, pero era miembro de un medio, como era Santiago Reala, que era del pueblo de Durango. Por supuesto. Y bueno, te añadiré un detalle que todos comprenderán porque así se ha vivido en este país. Mi madre iba a la misma misa que la tía de Santiago Reala. Cuando mi madre empezó a llevar el lazo azul, le dejó de hablar, una a la otra. Y cuando le mataron a su sobrino, le volvió a hablar. Por cierto, se murió la madre ayer la madre de Amaya, la mujer de Santi. Luego, otro tema era cuando ha dicho Javier que con los atentados de los trenes fue ya cuando empezó pues, la gran mentira y esta polarización, y tú has matizado que quizá fue un poco antes. Yo creo que también. En los últimos tiempos de Felipe, y si os acordáis de un detalle que os voy a dar, que os acordaréis, cuando Calvo Sotelo deja la Moncloa, el matrimonio Calvo Sotelo espera a Felipe González y su mujer, y Calvo Sotelo le lleva a Felipe a ver las instalaciones de la presidencia, y como era en aquellos tiempos, la mujer de Calvo Sotelo le lleva a ver el piso a la mujer de Felipe González. Cuando Felipe acaba el mandato, quiere esperar a Aznar por educación, y Aznar exige que no esté Felipe cuando él llegue. Lo recibe el jefe de gabinete, como era Arriola. Feito, jefe de gabinete de Felipe, es el que espera. Julio Feo. Porque porque Aznar exige que Felipe no esté. Claro. Esas cosas en la democracia anterior no habían pasado, pero aquí sí pasaban, porque es que el PP no viene del OCDE, viene de AP, y son dos cosas distintas. Una cosa es el OCDE y otra cosa es AP. Y finalmente, pues solo te quería decir, Javier, que la verdad nos dio mucha tristeza, y creo que de las mayores vergüenzas de esta democracia fue lo que se hizo con los militares, con los húmedos, de no excluirles incluso de la amnistía, y hasta el año 86-87 no permitirles que se pongan uniformes de pago un sueldo, pero aquí no hagan nada, ¿no? Hasta que vino al Chacón y les puso una medalla, ¿no? Pero la verdad es que yo sentí mucho lo que le pasó a tu padre y sus compañeros, y te lo quería decir. Muchas gracias. Ahora le paso el testigo a Luis para que diga algo al respecto en cuanto a lo que comentas. Ahora se cumplen 50 años de la fundación de la OMD. Un año después fue la gran redada del 29 de julio del 75. Yo era un niño, ha escrito ahora mi padre un libro que se presenta la próxima semana con Nicolás Sartorius en Madrid, contando un poco el episodio y donde yo cuento. Parece mentira, tú de la televisión que te pides el micrófono. Sí, efectivamente. Ahora empieza a subir y bajar, ¿no? Como esto, pero sí lo viví como un niño. Yo quería ser militar y estar de maniobras y pegando tiros. 9 años. Yo vivía muy difícil militar, mi padre era militar, iba al colegio militar. Pero ya en abril del 74, con 8 años, por eso decía antes que yo, por circunstancias familiares, he mamado la política desde muy niño, igual que el fútbol. Cuando llegaron noticias de la Radio Libre Portuguesa de que había un tal Salgueiro Maya, un Otelo Salgado Carballo, un Gratís Guerreiro, un Rosa Coutinho, etcétera, etcétera, empecé a darme cuenta de que allí había algo que cambiaba. Entonces, cuando llegué al colegio militar y empecé a hablar de, os habéis enterado de la revolución en Portugal, todo inocente, me dijeron los hijos de los marinos de la Armada.
esos son rojos. Entonces yo empecé a darme cuenta de que la cosa, y ya cuando llegó un año después la detención de mi padre, me di cuenta, pero nosotros no, ni mi padre está especial, o sea, sí, nosotros como familia sí nos molestó que a presos de ETA con delitos de sangre los hubieran amnistiado, y a los oficiales demócratas que lo único que querían era un cambio transitorio a la democracia y que el ejército no fuera un tapón para el tránsito de la democracia, pues le impidieran de ingresar. Cuando les dieron la posibilidad fue en el 86, no les dieron destino, no les dieron los cursos superiores y los obligaron a pedir la baja definitiva. Pero bueno, no soy yo de estos, ni familia, ni los Fortes, somos muy de andarnos lamentando. Estamos muy orgullosos de lo que hizo mi padre y lo damos todo por bien empleado. No, bueno, una referencia. Es muy curioso porque lo que has dicho, ¿no? Porque los crowdfunding se inventaron ahí, ¿eh? Es las cuentapartícipes famosos de Egin, lo que ahora se llama crowdfunding, se hizo allí y tenía mucho que ver con el entusiasmo que había en Euskadi, porque era algo nuevo, era el momento un poco de la transición, ¿no? En Euskadi, ¿no? Y queríamos precisamente eso, entre todos hacer eso, un modelo plural que se quería expresar en un periódico y en otras cosas, pero un periódico era muy importante para eso, ¿no? Bueno, antes se me ha olvidado decir, porque claro, me he puesto a hablar del pulso entre la redacción y la trama civil de ETA, hay que hablar así de claro, que es lo que estaba mandando ya en el Legin, aquello duró año y medio. Al año y medio, Genoveva lo vivió también muy bien, muy de cerca. Nos propusieron, o cogías la alternativa CAS, es decir, dejaron claro ellos, cuando llevaba aquello funcionando año y medio, después de muchas broncas casi semanales, o sea, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una reestructuración, vamos a echar a 50 personas, era exactamente 50, entonces el que no esté de a gusto que se vaya, mejor que se vayan los que no están a gusto, porque evidentemente aquí la línea editorial es la alternativa CAS, leyeron 5 puntos exactamente la alternativa CAS, entonces nosotros no queríamos apuntarnos al movimiento, quiero decir, ya veníamos, bueno, habíamos vivido, Geno estuvo incluso trabajando en La Voz en su día, es decir, en fin, no íbamos a aceptar, o sea, estábamos en contra de aquel movimiento como para aceptar el nuevo movimiento, ¿no? Entonces fuimos a la puñetera calle, nos echaron de esa manera, ¿no? Duró aquello año y medio, pero fue un pulso, yo creo que hay que ponerlo en valor, y esa historia va a haber que contarla porque no está contada, o sea, ha quedado ahí olvidada y tal. Por eso me venía oportunamente. Y luego a Xavi le quería preguntar una cosa, porque, bueno, ha ido de pasada, pero no sé si quiere resaltar un poco el papel. Bueno, todos conocéis el papel de Xavi. Yo creo, para mí es el mejor presentador que tenemos de tertulias. Para mí es la mejor tertulia, la que tiene es la suya, es la más plural, la más seria, no hay bronca, en fin, consigue que la gente que representa a los medios conservadores hable de manera pausada, razone. En fin, yo creo que tiene en ese sentido todos los méritos, pero bueno, no sé, hoy no ha salido, pero bueno, quería recordarlo. A Xavi el Partido Popular le ha vetado. Desde hace 2 años no va nadie del Partido Popular a las tertulias de Xavi. Yo no sé si os acordabais de eso, y fue a raíz de yo casi me gustaría que tú lo contaras, ¿no? De un incidente con Cuca Gamarra de hace 2 años, no va. Y claro, ¿y qué ha pasado? Se ha creado una dinámica, siendo un programa como que tiene muy buena audiencia, o sea, para ser a la noche, es el canal 24 horas, es decir, yo decía estupenda, muy alta, y bueno, evidentemente, es decir, siendo así, o sea, bueno, por ejemplo, quería decir que Vox, por ejemplo, teniendo en cuenta toda esta situación, bueno, Vox sí ha ido, fue el otro día, pero claro, al ver que el PP no va, cuando Vox fue el otro día, tuvo que duplicar la tirada, no podía coger y limitarse a estar normalmente, tuvo que montar el número padre, y una chica, la representante de Vox, una chica muy joven, por cierto, de 29 años, le montó un número a Xavi en el programa tremendo, ¿no? Es decir, quiero poner esto en valor, la situación tan difícil que tiene, teniendo en cuenta un poco, simplemente por defender el periodismo, porque lo que hace es periodismo, es el programa para mí más plural, es la tertulia más plural que existe, y está siendo muy maltratada por la derecha, pero le quiero hacer la pregunta, yo he apuntado para que lo hablen, y cómo lo siente también, ¿no? Cómo lo vive. Eso sí que es un amigo. Sí. No, pero me parece importante recordarlo. Luego pago yo los gin tonics. No, muy breve.
efectivamente, como cuenta Luis, y yo de vez en cuando lo digo, como llevamos 2 años y medio sin que venga nadie del PP a las entrevistas que hacemos en el primer tramo del programa, y yo siempre digo, mira, yo puedo invitar a venir al programa, pero no puedo obligar a venir. Claro. Los estatutos, a decir, ventas a Vox, primero lo invito porque soy periodista y quiero saber lo que dice una fuerza de extrema derecha. Yo no hago entrevistas, no hago masajes, hago entrevistas educadas. Alguien viene a mi programa y yo como anfitrión tengo que ser educado y espero que también el huésped sea educado conmigo. Y 2, porque los estatutos de televisión española dicen que tiene que haber una especie de pluralidad representativa en cuanto a las entrevistas en función de lo que marca el Parlamento español. Lo que dice Luis es muy sencillo. Yo entrevisto a Javier Maroto un día y 2 semanas después a Cuca Gamarra, y estaba la tesis de que Pedro Sánchez había caído en manos de los etarras y que no podía negociar con ellos. Entonces yo le dije a Javier Maroto que si él, siendo alcalde de Vitoria, pues se había reunido con Bildu cuando aún existía ETA, y que él había dicho que él debía cundir el ejemplo de que había que tratar de integrarlos para acabar con la violencia, cosa que me parece una frase que yo defiendo. Pero lo que no puede ser es, si has hecho eso, criticar que haga otro lo mismo cuando ya no existe ETA. Él me dijo que no era verdad, entonces yo pedí a mi coordinador de arriba que por favor buscase los periódicos del diario Vitoria, sacamos la foto y a partir de ese día tuve problemas con él. 2 semanas después viene Cuca Gamarra y me viene con la misma y le vuelvo a decir lo mismo. Y entonces me dice, es que usted está en el proceso de blanqueamiento de ETA y de Batasuna. Y entonces, mire, llevo 33 años en ese momento en Televisión Española y nunca me han dicho esto. Esto es una infamia y no se lo puedo tolerar. Quedan 3 minutos para acabar el programa, o rectifica y yo tomaré las decisiones que tenga que tomar. Ella me pidió disculpas, rectificó, yo que soy un caballero de Pontevedra las di por bien empleadas, pero desde ese momento no tengo nadie más del PP en mi programa. Eso más o menos lo suelo. Así se la pasa. A ver, buenas tardes. Quería, en primer lugar, mencionar, sin más remedio, a que estamos en la Fundación Mario Mundial. Los que venimos de fuera, los que venimos a casi 1000 kilómetros de distancia, como en mi caso, de Almería, pues la Fundación Mario Mendía tiene una gran importancia, un gran valor, y la lucha por los derechos humanos y por la democracia tiene un gran valor. Y cómo no puedo recordar a figuras tan importantes y ya fallecidas, como es el caso de José Ramón Recalde, de su mujer Teresa Castel, el último fallecido que ha sido Andoni Gonzalo, del otro José Arregui, en fin, una serie de personas que representan la lucha por la democracia en este país, y ellos han sido la vanguardia, y eso para mí tiene un valor enorme. Estoy en la Fundación Mario Mendía y estoy muy orgulloso de estar aquí con todos ustedes. Una vez dicho eso, que no tenía más remedio que decirlo, ¿no? Mi pregunta es, ¿será posible dejar atrás esa retórica del pasado, esa retórica excluyente y antagónica de las dos Españas? ¿Seremos capaces de eso, que parece que está todavía en el sustrato ideológico de muchos de nosotros, ¿no? Más o menos creíamos que con la transición eso se había acabado, pero todavía hay un cierto sustrato ideológico de las dos Españas, y seremos capaces ya de verdad de alumbrar esa tercera España no combatiente, una España pacificadora, una España reformista, ilustrada, que lleva la bandera de la República, pero también de la monárquica, que respeta todas sus identidades lingüísticas y culturales. Yo creo que ese es el fondo, el tema de fondo, que si poco a poco conseguimos
que vaya saliendo adelante, daremos un gran paso. Vamos, muchas gracias. No, estoy fundamentalmente de acuerdo, pero aquí pasa una cosa que se llama memoria. Y para reconciliarse hay unos que nos hemos reconciliado hace mucho tiempo. Y hablo de gente que somos o creemos o defendemos de cierta manera, no unas siglas de partido, ser progresistas, hacer un país moderno, un país más justo, en la cual las oportunidades sean para todos, ocuparnos de los jóvenes, de los temas que son importantes. Y creo que hay gente que sí lo hace y lo hacemos y siempre lo hemos defendido. Pero cuando nos encontramos en el otro bando, por decirlo, porque es verdad que hay dos bandos, como el señor Casado en su momento que decía basta ya de la guerra de los abuelitos, cuando sacamos 40 años después al dictador de un mausoleo, cuando hay calles todavía que están a nombre de la dictadura, cuando tenemos 100.000 personas todavía en fosas comunes, claro que queremos reconciliación. Yo no me reconcilio con ETA, pero no tengo ni odio ni nada. Y yo voy a apostar por la convivencia en mi país frente a ETA. Y lo digo, lo repetiré y lo dije hasta en el hospital. Y yo lo digo ahora también de cara al franquismo. Si no hemos curado las heridas del pasado, que nosotros, las víctimas de dos dictaduras, intentamos curar, no olvidar, porque olvidar no sirve para nada, todo lo contrario, pero tener la memoria, el retrovisor, que digo yo siempre. Pues claro que queremos avanzar, pero desgraciadamente del otro bando no quieren. Y surge la extrema derecha, y surge Vox. Y esos vuelven a épocas pasadas. Entonces seguiremos avanzando, espero que las nuevas generaciones vayan avanzando en este tema, yo creo que lo están haciendo también, pero no vamos a olvidar. Claro que yo no voy a abrazar a un franquista, pero sí le voy a respetar si me respeta a mí. Y el día que haya respeto en este país, pero los que siempre hacemos el esfuerzo para el respeto somos los mismos. Entonces avanzaremos. Yo creo que es un problema de generación. A ver, otra pregunta. Luis, ¿queréis concluir? No, Xavi, venga. Xavi, que concluya. Bueno, nada, la conclusión de un gallego. Primero, es verdad que es un placer, como decía, por las tres razones que comentaba antes y que no voy a repetir. Además, yo de niño era, aparte de alguien que ha mamado por circunstancias familiares la política desde muy niño, muy apasionado de estas tierras, de la Real Sociedad, sobre todo, no solo porque Irurey jugará en la Real. Aquí se te la Leti. No. Tres. Y yo siempre digo, si llega este momento, pues eso. Alcona, Celayeta, Gajate, Gorriz, Cortamarrillo, La Izona. Como todo también sabe de la Teti, también sabe. Como todo esto me ha quedado bien, no voy a empedarlo, simplemente que es un placer estar aquí en Euskadi, en el Foro Mario Neandía, y hablar de periodismo, de democracia. Yo creo que el periodismo es, junto a la justicia, el contrapoder básico para el sistema de poderes, o control del sistema de poderes, de que hablaba Montesquieu, y Montesquieu no ha muerto y hay que recuperarlo siempre. Y sobre todo, recuperar a Voltaire, o sea, la crítica ácida e irónica del poder es muy necesaria, y las banderías en la prensa no tienen sentido, no tienen lugar. Por tanto, un honor estar aquí, un honor estar en Euskadi, un honor estar en Guipúzcoa, y nada más, como yo digo cada noche, boa noite, sentidiño, ¿no?